¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes a través de este medio para poder compartir una lección más de la escuela sabática de los pioneros. En esta oportunidad vamos a tocar la lección número 11 que lleva por título La entrega de la ley. Estoy seguro que esto va a ser de mucha bendición para nosotros y también vamos a darle gracias al Señor por cada vez aprender más y más de su palabra. En el Éxodo capítulo 19 encontramos la descripción de lo que ocurrió antes y durante la entrega de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero permítame empezar hablando de la razón por la cual la ley fue entregada. Gálatas capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo menciona que por causa de las transgresiones, aunque en la versión Reina Valera del 60 traduce que la ley fue añadida, entendemos que una mejor traducción de la palabra prostithemi sería que la ley fue pronunciada o hablada desde el Sinaí. Entonces encontramos aquí en la Biblia que la causa para que la ley fuera pronunciada o hablada, entregada al pueblo, fue las transgresiones, el pecado que había en el campamento de Israel. La sierva del Señor, en Patriarcas y Profetas, la página 334, da también una interesante declaración con respecto a lo siguiente. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán, después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y les pido, después de haber leído estas declaraciones, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, mantener esto porque al final de la explicación que en el nombre del Señor vamos a dar de las Escrituras, vamos a entender algo importantísimo y vamos a dar gloria al Señor por ello. El día en que la ley de Dios fue pronunciada fue un día de Pentecostés. Éxodo capítulo 19, el versículo 1 menciona que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mes tercero es el mes que se celebra la fiesta de Pentecostés. Y hay mucha probabilidad de que haya sido proclamada la ley de Dios en un día como este. Ahora, ¿qué ocurre en el Pentecostés? Nosotros sabemos, el Espíritu Santo es derramado. En el Salmo 133 nos aclara con respecto al Pentecostés que ocurrió sobre el aposento alto, al derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y el salmista David dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y haciendo una comparación entre lo que dice el Salmo 133 con lo que declara Hechos capítulo 2 con respecto al derramamiento del Espíritu Santo, puesto que ambas declaraciones hablan acerca de la unidad y también hablan del Salmo del óleo que desciende sobre los montes de Sión. El aposento alto estaba en Jerusalén y el óleo representa el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. Notemos que toma en cuenta el ungimiento sumo sacerdotal y se menciona
al sumo sacerdote Aarón. Sabemos que el sumo sacerdote era representante del verdadero sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, haciendo uso de su labor sumo sacerdotal en el verdadero santuario, el santuario celestial. Lo que ocurrió en esta ocasión del Pentecostés es el resultado de lo que estaba aconteciendo en el cielo. Muy pocas veces se ha relacionado los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis con la lluvia temprana. En estos capítulos del Apocalipsis encontramos la descripción de lo que ocurrió en el cielo en el mismo tiempo del Pentecostés. Y para empezar a hablar acerca de este hecho en el cielo, voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 31, el párrafo 4, la primera cita, dice lo siguiente: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado. Una declaración importante que dice la sierva del Señor. Cristo fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. No nos olvidemos de estas declaraciones. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Y remarquemos esa palabra de glorificación porque eso está en relación, mis queridos hermanos, con la divinidad de Cristo. El derramamiento del Pentecostés era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Remarquemos también esta última parte de esta cita, puesto que vamos luego a compararla con otra cita del Espíritu de Profecía en otra situación. Pero vamos a ver cómo es que se ligan todas estas situaciones con respecto a el Pentecostés y la declaración de la ley y todo lo que ocurrió en el Sinaí. La otra cita que es también necesaria mencionar la encontramos en El Deseado de todas las gentes, página 774. La sierva del Señor escribió lo siguiente: con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. Están reconociendo, dice, la supremacía de Cristo. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Mis hermanos, estas declaraciones, si ustedes pueden buscarlas, ¿no?, del deseado de todas las gentes, está en contexto a cuando Cristo asciende al cielo. ¿Sí? Cristo asciende al cielo. Y mientras que el alegre clamor, sigue diciendo la cita, llena todos los atrios del cielo, digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Los cánticos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que ha estado perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Maravilloso. La sierva del Señor está aquí hablando de las declaraciones que encontramos en Apocalipsis capítulo 5. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 33, dice lo siguiente:
Así que exaltado a la diestra de Dios. ¿Sí? Cristo, ascendido a los cielos, fue exaltado por el Padre. Y las citas que hemos leído están en contexto también con esa declaración. Y Elena de White mencionó que Cristo fue glorificado en ese momento. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El apóstol Pedro está explicando lo que había acontecido allí en el aposento alto. Una muchedumbre de gente había acudido a ver lo que estaba pasando, hechos sobrenaturales. Y estaban viendo a los apóstoles hablando todos en una lengua que cada una de las personas reunidas podía entender en su propio idioma. Todas estas citas del Espíritu y Profecía y la Biblia están en contexto de una sola acción, lo que estaba ocurriendo en el cielo y lo que aconteció en la tierra. Lo que estamos tratando de hacer con esto es poder ligar, queridos hermanos, la entrega de la ley de Dios desde el Sinaí en un día de Pentecostés con lo que ocurrió en el cielo también en un día de Pentecostés, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a presentarles ahora comparación de algunos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para poder notar que hay mucha relación en estos acontecimientos. Éxodo capítulo 19, versículo 16, vamos a compararlo con Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y vamos a notar que aquí está hablando de cosas similares, de manera especial de truenos y relámpagos. Éxodo 19, 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora Apocalipsis 4:5 dice lo siguiente: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Cosas similares que estamos encontrando en estos dos hechos, pero hablando de un mismo tiempo, el Pentecostés. Éxodo capítulo 19, versículo 19 dice: el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Vamos a comparar este versículo con Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, donde dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estamos notando que existe un diálogo presente aquí. También Éxodo 19, 24, vamos a compararlo con Apocalipsis 4.1, que es el versículo que hemos visto, y vamos a darnos cuenta de una orden que se le da al profeta. Éxodo 19, 24 dice: y Jehová le dijo: ven, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan en ellos estrago. En Apocalipsis 4.1, ya lo hemos leído, la orden que encontramos aquí que se le dice a Juan, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Encontramos la misma orden, tanto en el Éxodo como en el Apocalipsis. Éxodo 19, 24 y Apocalipsis 5.10 vamos a encontrar una promesa de Dios. Éxodo 19, 24 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Apocalipsis 5.10 dice: y nos has hecho. ¿Sí? En Éxodo encontramos la promesa y en Apocalipsis encontramos ya el cumplimiento.
Tremendo. Esto lo encontramos al comparar estos textos bíblicos. Y permítame por favor repetir esta idea porque es necesario tenerla presente. Del Éxodo y del Apocalipsis, pero hablando de un mismo día en especial, el Pentecostés. Éxodo capítulo 31, versículo 18, lo vamos a comparar con Hechos capítulo 2, versículo 4. Y dice Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, ¿sí? Aquí hay una entrega como resultado de lo que había acontecido, ¿sí? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y permítame por favor resaltar el asunto acerca del dedo de Dios, ya que Mateo 12, 26 al 28, al relacionarlo o juntarlo con Lucas 11, 18 al 20, vamos a entender que el dedo de Dios es el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículo 4, que es el texto que tenemos que comparar, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Esto como resultado de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Y como resultado de el haber venido el Señor sobre el Sinaí, pues se había entregado las leyes, ¿no? En tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Espero que al relacionar estos textos del Antiguo y Nuevo Testamento haya quedado más clara la relación que existe entre la entrega de los 10 mandamientos de la ley de Dios en un día de Pentecostés con el derramamiento también del Espíritu Santo y lo que sucedió en el cielo también en un día de Pentecostés. Como adventistas del séptimo día hemos entendido de que todo lo que el Señor hizo y que está descrito, como ya hemos mencionado en Éxodo capítulo 19, la tierra temblando, el Sinaí humeando, el sonido de las trompetas cada vez más fuertes, los rayos, los truenos, la voz de Dios tronante también, todo eso tenía la razón de entregar la ley de Dios. Y no nos estamos equivocando de esto. Pero si solamente tomamos esta razón, estaremos perdiendo de vista algo importantísimo para nuestra salvación y vida eterna. Algo que hemos pasado desapercibido, pero está allí escrito, está inspirado, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Y vamos a hacer uso de la ley y el testimonio para poder entender eso mayor, eso trascendente. El mensaje 58 de 1900, la sierva del Señor escribió que la ley de Dios es el carácter expreso del Padre y del Hijo. Y vamos a partir de esta premisa, siendo de que en este día de Pentecostés en el Sinaí fue entregada la ley, fue pronunciada la ley. Esta ley era y es el carácter, dice, del Padre y del Hijo. En la carta 89 de 1898 encontramos la siguiente declaración. Los 10 santos preceptos enunciados por Cristo en el monte Sinaí fueron la revelación del carácter de Dios e hicieron conocer al mundo el hecho de que Él tenía potestad sobre toda la heredad humana. Miren, está hablando de lo que aconteció en el monte Sinaí. 2 cosas resaltantes en esta cita. Primero, fue Cristo quien habló, pronunció o enunció los 10 mandamientos desde el Sinaí. Fue Cristo. Y lo hizo, como dice en la parte final de la cita, porque Él tenía potestad sobre toda la heredad humana. Recordemos la declaración que Cristo hizo antes de ascender a los cielos, que Él tenía
toda la potestad y se le había dado toda la potestad y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto debiéramos nosotros recordar la cita que leímos en un principio, la cita de Hechos de los Apóstoles, página 31, el párrafo 4, les indiqué que recordaran esa última parte. Aquí, hablando de la lluvia temprana, dice que de acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey, Cristo, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Interesantes declaraciones, tanto del Sinaí como en el tiempo del derramamiento primero del Espíritu Santo, la lluvia temprana, el Pentecostés. Esto aconteció para dar a demostrar de que Cristo tenía y tiene toda la autoridad, el poder, la gloria. Y la misma sierva del Señor lo está mencionando en estas dos citas, y para resaltar así también la relación que existe entre estos dos acontecimientos. Signs of the Times, 15 de octubre de 1896. Esta es una declaración muy importante. Dice la sierva del Señor: cuando fue pronunciada la ley, el Señor, el creador del cielo y de la tierra, estuvo al lado de su Hijo, rodeado por el fuego y el humo del monte. Tremendo. No fue solo el Padre, no fue solo el Hijo. Estuvieron el Padre y el Hijo. Y el que pronunció la ley fue Cristo. Maravilloso. Esto mantengámoslo por favor en nuestra mente. Y vamos a comparar todas estas cosas con la descripción que encontramos en Deuteronomio, el capítulo 33, el versículo 1 y 2. Vamos a encontrar, mis queridos hermanos, lo que realmente estaba siendo entregado por el cielo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: y esta es la bendición con la que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir, y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Ahora, debiéramos preguntarnos, ¿qué es la ley para que esté a la diestra de Jehová? ¿Qué es la ley? ¿Será que la ley es un libro? ¿Será que la ley es algún tipo de objeto, quizás donde también está escrita y así está o permanece así en el cielo? Si estamos pensando así, mis queridos hermanos, estamos equivocados. Porque existe una declaración de la sierva del Señor en el discurso maestro de Jesús, la página 93 y 94, que menciona que los ángeles no tenían noción de que había una ley, y que cuando ellos se enteraron de esta ley fue una sorpresa para los ángeles. Una sorpresa para ellos. Ellos no sabían que había una ley. Así que si los ángeles no sabían que había una ley, significa que no era un objeto. Y los ángeles, declara la cita en su contexto, que ellos obedecían voluntariamente al Señor y ellos se complacían en ello. Era su gozo para ellos obedecer la voluntad del Señor. Maravilloso. Y la cita termina diciendo lo siguiente: así sucede también con toda alma en la cual mora Cristo, la esperanza de gloria. Ella repite lo que dijo Él: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mí.
si el pueblo de Israel vivía en transgresión y en pecado, y por las primeras citas que hemos leído, que de Gálatas capítulo 3, versículo 19, que fue por causa de las transgresiones que fue pronunciada, hablada la ley de Dios desde el Sinaí, y también por lo que leímos en Patriarcas y Profetas, que no habría sido necesaria ni proclamarla ni escribirla en tablas de piedra en el Sinaí, era necesario entonces, para que el pueblo sea obediente, la presencia de alguien. No de un objeto, no de algo escrito en tablas de piedra, sino de alguien, porque la cita que hemos leído dice: así sucede también con toda alma en la cual mora Cristo. Y el pueblo necesitaba ser obediente a Dios, a la ley de Dios. Y la única manera para obedecer a Dios es que Cristo more en la persona. Entonces, si la ley no era un objeto, la ley que estaba en el cielo no era un objeto, los ángeles desconocían acerca de la existencia de una ley, pero Deuteronomio 33, 1 y 2 nos declara que a la diestra de Jehová estaba la ley de fuego. Mis hermanos, ¿quién era esa ley? ¿Quién es la ley de Dios? Yo sé que tienes esa respuesta. Y era necesario hablar de esto porque estamos tratando el asunto de la entrega de la ley. ¿Quién fue entregado en el Sinaí? ¿Quién se entregó? ¿Quién se dio en el Sinaí? Fue Cristo, mis hermanos. Y por toda la comparación que hemos hecho de la Biblia y del espíritu de profecía, y poniendo texto con texto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, en el día del Pentecostés, cuando nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, asciende a los cielos y es glorificado en los cielos, y el Espíritu Santo es derramado, mis queridos hermanos, de igual manera, así como estamos entendiendo del Sinaí, también entendemos de que en este Pentecostés, en la lluvia temprana, alguien se dio, y ese alguien también era Cristo, mis hermanos. Era nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera de poder obedecer la ley de Dios. No era la voluntad del Señor, mis hermanos, entregar su ley y escribirla en tablas de piedra. Recordemos que por la abundancia de pecado sobreabundó la gracia. Y la gracia del Señor se estaba manifestando para con el pueblo de Dios desobediente, contumaz, duro de cerviz, como lo declara las Escrituras. Cristo se estaba ofreciendo para que el pueblo y cada miembro del pueblo se convierta en un fiel y obediente servidor y hacedor de la voluntad de Dios. Cristo es la ley de Jehová que está a la diestra de Jehová. Y para poder comprobar también esto, es que encontramos declaraciones de la sierva del Señor que menciona en la historia de la redención, la página 15, versículo 2, que el Hijo de Dios había estado siempre a la diestra del Padre desde antes de la creación de los ángeles. Desde antes de la creación de los ángeles, mis queridos hermanos. El Hijo había estado a la diestra del Padre. La ley no es un objeto. La ley no es solo las tablas de piedra escritas allí. Eso es lo material. No era la voluntad del Señor escribir su ley allí. La voluntad verdadera del Señor es lo que encontramos en Jeremías capítulo 31. ¿Y qué encontramos en Jeremías 31? Que el Señor desea escribir su ley en nuestra mente y corazón. Y eso lo conocemos como nuevo pacto. Pero esta siempre ha sido la voluntad del Señor. Que Cristo pueda morar en nosotros. Cristo, la ley de Dios, pueda morar en nosotros.
El obediente Cristo en nosotros es lo que hace que nosotros podamos obedecer al Padre. Así también podemos entender las declaraciones que encontramos en Juan capítulo 14 acerca de aquel que ama a Cristo. El Señor Jesucristo dice, guardará sus palabras, guardará su ley, guardará sus mandamientos. Y vendremos, dice, el Padre y el Hijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Podemos entender por qué es esta declaración de Cristo? ¿Quién es el que va a ser entregado? ¿Quién es el que tiene que ser pronunciado, dado a todas las naciones? Mis queridos hermanos, es Cristo. Espero que esto pueda ayudar a nuestra fe y que al fortalecer esta nuestra fe podamos agradecer al Señor por su palabra, la palabra de Dios hecha carne, nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos entendido hoy, también Cristo es la ley de Dios que está a la diestra del Padre. Que el Señor les siga bendiciendo, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Con este su servidor será hasta una próxima oportunidad.